La culpa, esa carga que muchas veces atribuimos a otros o a la suerte, es realmente nuestra. En una colección de relatos, fábulas y anécdotas, Jaime Lopera y Marta Inés Bernal nos invitan a detenernos, a replantearnos la forma en que encaramos el mundo y nuestras propias decisiones. La culpa es de la vaca. No es un libro teórico ni abstracto, es un conjunto de reflexiones tan prácticas como directas, que nos confrontan con nuestras justificaciones y autoengaños. El problema no es el problema. Desde el primer capítulo, el problema no es el problema, el libro inicia su labor de derribar nuestras justificaciones. Aquí, los autores nos cuentan la historia de alguien que enfrenta situaciones aparentemente insuperables, pero que, en su intento de superarlas, solo las complica aún más. ¿Por qué? Porque insiste en ver el problema fuera de sí, en lugar de reconocer que su forma de interpretar y reaccionar es lo que realmente lo mantiene atrapado. Nos muestra que muchas veces no son los obstáculos en sí lo que nos impiden avanzar, sino la manera en que los interpretamos y la carga emocional que decidimos ponerles. A través de esta historia, La culpa es de la vaca, nos recuerda que el problema no es lo que sucede, sino cómo respondemos a ello, cómo lo dejamos entrar en nuestra mente y afectar nuestras decisiones. Es una invitación a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento y a tomar control sobre nuestras propias reacciones, en lugar de dejarnos llevar por la desesperación o el enojo. Esta reflexión es como una llamada de atención. El problema no es, ni nunca ha sido, aquello que está fuera de nuestro control. Es la interpretación que hacemos de lo que ocurre, lo que nos define, y lo que finalmente puede mantenernos atrapados en un ciclo de frustración. La anécdota de la carga. Más adelante, nos encontramos con un capítulo que resulta tanto revelador como doloroso. La anécdota de la carga. Este relato nos recuerda que en lugar de liberarnos de nuestros resentimientos, muchas veces preferimos aferrarnos a ellos como si fueran parte esencial de nosotros mismos. En esta historia, vemos a personajes que cargan con sus resentimientos, con sus heridas emocionales, como si fuesen un tesoro o una armadura. Sin embargo, a medida que avanzan en su vida, esa carga se vuelve cada vez más pesada, hasta el punto de que ya no pueden moverse con libertad. Este capítulo es una reflexión profunda sobre el peso del pasado, sobre cómo cada vez que guardamos un rencor, una culpa o un arrepentimiento, estamos atándonos a una carga que no nos permite avanzar. Es un recordatorio de que la vida se vive mejor cuando nos liberamos de estos lastres emocionales, cuando somos capaces de soltar lo que ya no nos sirve. La culpa es de la vaca. Nos plantea una pregunta poderosa. ¿Realmente necesitamos cargar con esas emociones que solo nos desgastan? Esta anécdota nos enseña que muchas veces la única razón por la que no avanzamos es porque no hemos soltado el peso de aquello que ya no tiene cabida en nuestro presente. Nos muestra que la libertad se encuentra en soltar, en dejar ir, en deshacernos de la carga que hemos decidido llevar a lo largo de los años. La parábola del viejo sabio. En la parábola del viejo sabio, la culpa es de la vaca, toca otro tema fundamental, el juicio. En esta historia, el viejo sabio muestra cómo nuestras opiniones sobre los demás son, en realidad, un reflejo de nuestras propias carencias y temores. En la fábula, las personas que buscan la opinión del sabio terminan recibiendo una lección inesperada. Todo lo que percibimos en los otros no es más que una proyección de lo que no queremos enfrentar en nosotros mismos. Aquí, los autores nos enseñan que cada vez que juzgamos a alguien, estamos en realidad revelando algo que aún no hemos sanado o aceptado. Este capítulo es profundamente liberador porque nos muestra que la mayoría de nuestras críticas y prejuicios no son sobre el otro, sino sobre nosotros mismos. Nos hace ver que al juzgar a los demás, lo que realmente hacemos es escapar de nuestros propios conflictos internos. La culpa es de la vaca. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar los juicios que hacemos y a entender que esos juicios solo nos atan a una visión limitada del mundo. Aquí, la reflexión se vuelve un espejo. Lo que vemos en los otros es un reflejo de nuestras sombras. Al final de este capítulo, uno se queda pensando, ¿qué de mis críticas hacia otros en realidad habla de mí? ¿Qué puedo aprender de los juicios que hago? Es un llamado a la autoexploración y a la compasión, a ver a los demás como seres complejos y a entender que nuestras opiniones reflejan tanto nuestras virtudes como nuestras carencias. La semilla de mostaza. Luego llegamos a una de las historias más simbólicas del libro, la semilla de mostaza. Aquí, una simple semilla se convierte en una metáfora de lo que somos capaces de crear a partir de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Esta semilla, aunque pequeña, tiene el poder de convertirse en algo inmenso, en algo que puede transformar el mundo que la rodea. En esta historia, los autores nos enseñan que nuestras pequeñas decisiones, nuestros actos aparentemente insignificantes,
tienen el poder de cambiar la realidad que nos rodea. La semilla de mostaza es un recordatorio de que todo lo que hacemos deja una marca, que cada acción tiene un efecto que se multiplica con el tiempo. Nos invita a pensar en las semillas que estamos plantando cada día, a ser conscientes de que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, crean el mundo en el que vivimos. Aquí, La culpa es de la vaca, nos impulsa a ser responsables de lo que sembramos, a entender que nuestra vida es el fruto de nuestras elecciones. Este capítulo nos recuerda que si queremos un cambio en nuestra realidad, debemos comenzar por sembrar semillas diferentes, por elegir nuestras acciones con conciencia. Nos muestra que somos los jardineros de nuestra existencia y que al final cosechamos lo que hemos decidido plantar. La puerta de la oportunidad. Finalmente, en el capítulo titulado La puerta de la oportunidad, La culpa es de la vaca, nos confronta con uno de los miedos más profundos, el miedo al cambio. En esta historia, vemos a personajes que se encuentran frente a una oportunidad de crecimiento, pero que dudan en tomarla porque el cambio implica riesgo, implica dejar atrás lo conocido. Aquí el libro nos recuerda que cada vez que evitamos tomar una oportunidad, estamos desperdiciando una posibilidad de crecimiento, de expansión, de evolución. La puerta de la oportunidad nos muestra que la vida nos ofrece constantemente puertas abiertas, caminos nuevos, pero que solo aquellos que tienen el coraje de cruzarlos realmente pueden transformar su destino. En este capítulo, La culpa es de la vaca, nos impulsa a enfrentar nuestros miedos, a tomar decisiones que quizás nos saquen de nuestra zona de confort, pero que también nos permitan explorar nuestro potencial. Nos enseña que cada vez que evitamos una oportunidad, estamos diciendo no a la vida misma. Estamos eligiendo quedarnos en lo conocido por miedo a fracasar. Este capítulo es un llamado a la valentía, a tomar riesgos, a no permitir que el temor a lo desconocido nos impida explorar nuestro potencial. Así, capítulo tras capítulo, La culpa es de la vaca nos va despojando de nuestras justificaciones, de nuestros pretextos, de esas historias que nos contamos para eludir la responsabilidad. Nos enseña que al final del día somos nosotros quienes elegimos nuestra vida, quienes decidimos qué cargar y qué soltar, qué puertas abrir y qué oportunidades evitar. Este libro nos recuerda que la culpa no está en la vaca, ni en el destino, ni en los otros. Está en nuestra capacidad de aceptar o no que tenemos un poder inmenso sobre nuestra realidad, que somos responsables de cada paso que damos y de cada semilla que plantamos. No es solo un conjunto de historias, es una invitación a vivir con autenticidad, con valentía y con una conciencia plena de nuestras decisiones. Nos deja una lección clara. Cuando dejamos de buscar excusas y asumimos nuestra responsabilidad, comenzamos a vivir con libertad. Nos invita a dejar de lado las culpas, a soltar los resentimientos y a abrirnos con la certeza de que somos los creadores de nuestro propio camino.